Hola, estamos aquí con Manolo y con Huicho, integrantes de Mar de Copas. Mar de Copas es una banda con mucha trayectoria, mucha reputación en Perú y, bueno, en general en el universo latino. Pero quería empezar preguntándoles esto, ¿no? Que creo que es un tema ya típico en lo que corresponde a bandas de rock de Perú, que pueden ser muy populares allá, pero tienen a veces dificultades para internacionalizarse. Entonces, en ese Mm. sentido, quería que me hablaran un poco de cómo ha sido con ustedes la cosa, ¿no? Hasta donde yo sé es la primera vez que vienen a Los Ángeles, pero creo que ya han visitado otras ciudades de aquí. Sí, sí, Cuénteme, cuénteme. dale. Este, bueno, sí, habíamos estado hace muchos años, muy pocos en realidad, mejor dicho, muy pocas veces hemos salido de Perú, hemos tocado en Argentina por ahí un par de veces, estado hace poquito pero este ya es de esta camada de giras, hemos estado en Madrid, Barcelona, Roma y Milán, y en Estados Unidos estuvimos en el 2016, por ahí estuvimos en New Jersey, en Washington, y nada más, es muy poco de verdad para una banda como la nuestra. Eh, pero bueno, ya esa palabra, la internacionalización, tiene mucho que ver con una cantidad de factores relacionados con el tamaño pequeño de la industria discográfica en Perú en esos tiempos, con el tamaño de la piratería que hacía que tus ventas fueran o formales fueran chiquitas, entonces la transnacional disquera no se interesara en ti al ver las cifras formales de ventas, por más que tú vendieras el 98% más en pirata, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Lo de la piratería, pues era, ¿y qué? Pero sigue siendo igual, ¿no? Ya es como de otra naturaleza, ¿no? Ya es una, ya Sí es, es. ya no es física, ya por lo menos es no sé si por lo menos, pero ya no es física, ahora es virtual, digamos. Ajá. Sí, básicamente ahora quien nos, ¿cómo se llama? Explota ese Spotify. Claro, bueno, sí. Bueno, a todo el mundo, creo, ¿no? No sé si no explota a nadie. Creo que a ustedes o a Taylor Swift, digamos. Claro, claro, a todo el mundo, ¿no? O sea, las bandas han tenido que volver. Las bandas que antes vivían de las ventas de discos, que vendían por millones, han tenido que volver a, a las giras, porque ya los discos no les dan. Bueno, los discos, o sea, el streaming ya no da lo que daban los discos. Y han tenido que volver a a las giras, pues, porque si no, ¿de qué viven? Y eso, hablando de giras, ¿cómo se gestó entonces esta? Porque, bueno, este viernes van a estar en Miami, que es la primera parada. Después está en Nueva York, en Washington, en Seattle, en Los Ángeles y San Francisco. Aquí en Los Ángeles, el 28 de junio en Don Quijote. ¿Cómo se dio la posibilidad de hacer esto? Que no es una super gira, pero es una gira bastante generosa de todos modos, ¿no? Bueno, son 7 ciudades, para nosotros es bastante. Se autogestó, en realidad, como muchas cosas que hacemos nosotros, ¿no? En realidad, hace poquito estuvimos en Europa, sí, contratados por unos empresarios. Entonces, la gente que nos maneja pensó que por qué no hacerlo nosotros. Así Claro, que perdón, ¿cómo fue en así, Europa? Porque eso también estuvo bien, ¿no? Primera vez que iban para presentarse. estuvo increíble. Localidades agotadas, conciertos grandes, en salas muy emblemáticas, muy clásicas y con mucha energía, mucho cariño. Fueron de los mejores recuerdos que guardo de conciertos, ¿no? ¿Y cómo se dio eso? ¿Cómo se dio lo de Europa y después lo de Estados Unidos? Los de Europa sí fueron simples contratos. Simplemente nos llamaron, queremos que vengas a tocar, cuánto cobras, etcétera, ¿no? Como que te llamaran pues de Arequipa, la misma cosa. Mm. Lo de acá más bien ha sido una labor de investigación de la gente que nos maneja, del mercado, de la gente que está posicionada acá como productores y pensarla nosotros mismos y moverla nosotros mismos. Ahora, como me hablaba, decía Wicho hace un rato antes de que entraras, pues sí, ha sido un poquito, yo no sé si es arriesgado, pero es un poquito loco venir ahora mismo a Estados Unidos con lo que está sucediendo. Y sé que Mar de Copas nunca ha pretendido ser una banda política y ustedes mismos lo han dicho, pero bueno, cualquier artista tiene que estar preocupado de que, digamos, no lo dejen entrar a un país o de que haya, o de que vaya a haber una manifestación a la puerta del club, ¿no? Entonces, se juntó, o sea, obviamente no lo esperaban, pero es un poquito raro. La vida a veces te da cosas así, te da una, pero te pone en una situación medio extraña por otro lado. Bueno, sí, en realidad no hay mucho miedo a que no nos dejen entrar porque estamos yendo de una manera totalmente formal. Este,
O sea que no, todo está totalmente regularizado en cuanto al trabajo que vamos a hacer allá y de esa forma, como un trabajo. Entonces, por ese lado no hay tanto problema. Sabemos que llegamos en una situación especial y ahora caótica, pero la verdad es que si nos fijamos de dónde venimos, tampoco es que estamos saliendo del paraíso, ¿no? Sí. Entonces, entonces como que nos da todo un poco, es parecido, ¿no? Parecido. Y es curioso porque lo que dices, porque como que ustedes han tenido sus propias maneras de capear el temporal, ¿no? El primer disco que salió, digamos, no sé si qué tanto tiempo después, pero no mucho después del autogolpe, presentaba una propuesta que se alejaba de lo que estaban haciendo otros en términos de protesta y de lo que sea. Entonces, también, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no se preocupen por lo que sucede, pero como que ustedes tienen su propio viaje. Y asumo yo que era también para distinguirse, ¿no? De lo que estaba sucediendo en ese momento con otros. Un poco, supongo, ¿no? Porque en realidad aquí la situación política por lo general siempre es movida. O sea, desde que yo tengo uso de razón política, es decir, desde el golpe de Velasco, que fue la primera vez que como niño, a los 8 años, me di cuenta que las cosas no estaban funcionando bien, bueno, por todo lo que sucedía en mi casa y lo que se hablaba y todo. Siempre he tenido la sensación de que este país está en problemas. Gobierno tras gobierno, siempre hay revueltas, siempre hay gente en contra, siempre hay, bueno, hasta que llegamos a Alan García, donde comenzó ya la debacle, y luego Fujimori, que fue ya el error, ¿no? Pero bueno, así es la cosa, ¿no? O sea, básicamente aquí la cosa siempre está movida. Ir a Estados Unidos en un momento en que Estados Unidos está movido es raro, sí, sobre todo porque Estados Unidos, a pesar de que también tiene sus rollos, digamos que es una época bastante especial, ¿no? Bastante especial. Entonces, oh mi Dios. Y Digo algo por ahí. sí, algo que se cayó. Pero en realidad, como dice Manolo, o sea, básicamente nosotros como que estamos acostumbrados a esta especie de caos sociopolítico en el que siempre se ha vivido en el Perú. Bueno, ahora nos ha tocado ir justo cuando este caos lo está viviendo Estados Unidos, ¿no? Que me parece que también es o sea, por una perspectiva bastante especial, es bueno que haya este tipo, digamos, de efervescencia, política para que las cosas cambien de alguna manera, sea para un lado o para el otro. O sea, aparte no solo es en Estados Unidos o en el Perú, es global el Sí, asunto claro. político, ¿no? Es totalmente global. Mira lo que está sucediendo en Europa nomás. Sí, 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 sí. En todo caso, Manolo, cuando se empezó, cuando se inició el grupo, que en el 91 creo, ¿no? Después de Los Inocentes, donde tocaba con Toto Leverone, que también es baterista de Mar de Copas, hubo una intención así directa de decir, ok, ya estamos un poco cansados de toda esta locura, vamos a irnos por otro lado, vamos a buscar el amor, aunque también el desamor, Ah, la melancolía. este, sí, lo que pasa es que, bueno, no sé, yo personalmente, yo vengo de una familia muy política y soy una persona muy política, pero de las puertas de mi casa para adentro, ¿no? Nunca me he sentido cómodo hablando de eso en público, no es mi opción. Yo sé que en estos tiempos todo el mundo tiene que manifestarse, sobre cualquier cosa tienen que manifestarse. En las redes, pues es la tribuna universal y todo el mundo habla Sí, sobre todas las cosas. En mi humilde opinión, yo creo que se podría uno reservar a veces opinión hasta tener las cosas bien investigadas o hasta tener una posición realmente que no sea ni muy negra ni muy blanca, sino más real. Y entonces sí, decidimos que en las canciones no tocar esos temas, a pesar de que cada uno tenga su opción política. O sea, hay diferentes opciones políticas en la banda, pero no es la temática. Por lo demás, hay grupos, por ejemplo, Huicho mismo venía muy pocos años antes de ser cantante de Narcosis, me imagino también que ya estaba harto de andar gritando cosas y tenía ganas de cantar algunas otras, ¿no? eso fue interesante, ¿no? Cuando surgió Mar de Copas, porque, o sea, claro, Huicho, como tú dices, venía de Narcosis, que es una banda súper política, pero bueno, Huicho también había estado ya en la banda azul, y como que la banda azul hay algunas letras donde se desmarcaba un poco de todo ese rollo. Pero llega Mar de Copas y dices, ok, acá está Mar de Copas y tiene a Huicho, entonces también eso generaba cierto tipo de expectativas, extrañas, ¿no? ¿Cómo fue para ti, Huicho? O sea, en ese momento en particular, si decías, vamos a hacer algo realmente diferente. No, mira.
para mí la música es una sola, ¿no? Hablando de solo música. Pero las circunstancias que se dan en determinados, digamos, momentos de tu vida te llevan a hacer una u otra cosa. Yo en realidad, cuando hice Narcosis, yo para mí el punk y todo ese rollo ya estaba como era una cosa del pasado para mí. Pero la situación sociopolítica del país en ese momento como que se prestaba a ese, bueno, el No Future del 77 en Inglaterra y todo ese rollo, un poco que se prestaba a la situación que vivíamos entonces. Entonces, era el momento como para hacer una banda que de alguna manera cuestionara todo lo que estaba pasando y nosotros como jóvenes de entonces, que no teníamos futuro, porque o sea, por un lado teníamos el terrorismo de Estado, por el otro lado el terrorismo del MRTA y Sendero, una situación financiera terrible, o sea, económica horrible, entonces no había una salida. Yo inclusive quería estudiar una carrera que ni siquiera existía acá, no había plata para irse a estudiar afuera, entonces ¿Qué era cuál, era un... perdón? ¿Ah? ¿Ingeniería de sonido? Creo que querías estudiar. No. Ingeniería de sonido, no había en esa época no había acá ni el Orson Welles, ni nada, ningún instituto, ninguna universidad lo enseñaba. Entonces, era un callejón sin salida, el país era un callejón sin salida, así que Narcosis era una especie como de catarsis por un lado y una salida creativa y artística de hacer algo y también un poco decirle a la gente, oye, nosotros estamos haciendo esto, ustedes también hagan algo, porque mucha gente terminó inclusive enrolándose en una u otra bando, ¿no? Unos se metieron en en la cuestión política, otros no hacían nada, otros se fueron inclusive por ahí, algunos de la gente por lo menos un par que yo conozco, de la gente del movimiento subterráneo terminó en movimientos subversivos y se murieron. Entonces, la opción para mí era hacer música, hacer arte y con eso cuestionar todo y buscar una salida. Y eso es lo que yo, digamos, mi opción, ¿no? En ese momento mi opción era esa. O sea, no hay nada más que hacer ahorita en mi vida, vamos a Sí. hacer esto. Pero en realidad, ¿de dónde venía yo? Yo vengo o sea, toda mi infancia ¿cómo se llama? Y juventud le he pasado entre los Beatles, la música clásica y después la música progresiva. O sea, yo venía de una cuestión totalmente melódica, esa vaina, y eso es lo que tengo en la cabeza toda la vida. Entonces, para mí, Narcosis fue, digamos, pasar ese momento, y luego aparece Mickey González, que era una persona que mucha gente la metía, digamos, en el paquete de lo comercial, pero Ujú. en realidad González estaba, para empezar, recién comenzando su carrera, digamos, de rockero, de rock pop que estaba haciendo, y sin embargo sus letras eran tan contestatarias o Son tan fuertes de como las de protesta, ¿no? totalmente de Sí, protesta. un Entonces, mensaje fuerte. mucha gente, obviamente, y ahí voy hacia tu pregunta, ¿no? Mucha gente obviamente dijo, ah, que ahora está tocando con Vicky González, se vendió, se vendió. Yo me reía, ¿no? O sea, para empezar, para mí todas las músicas son la misma, depende de qué es lo que quieras expresar. Mm, Pero conmigo empecé, digamos, una carrera y un oficio, que es lo que yo quería seguir. Miki me ofreció de la nada, simplemente porque le gustó el material de Narcosis, le gustó mi trabajo de producción con esa maqueta toda mal hecha, pero que tenía un trabajo de producción. Y me dijo que si quería que yo trabajara con él en su estudio. Y dije, aquí me quedo. Esto es lo que yo quiero hacer claro, en la vida. claro, claro. Entonces, fue simplemente digamos, avanzar, avanzar. Y Narcosis, de alguna manera, fue, por un lado, esa catarsis que te he explicado, y por otro lado, me abrió la puerta hacia lo que yo quería hacer. Y interesante lo que dices, ¿no? Porque, claro, incluso en Narcosis, el estilo tuyo de voz no era típico del punk, o sea, no, era muy particular y sí, pues, y se prestaba más para hacer cosas melódicas que terminó siendo lo que hizo Mar de Copas, o sea. Claro, aparte es una maqueta producida. Ninguna maqueta de la época creo que fue producida. O sea, yo lo que quería hacer era una producción. Esa fue mi primera producción en realidad, ¿no? Con las pocas cosas que tenía, un par de micros y una grabadorita con una mezcladorita chiquitita, todo se hizo en casa, todo se hizo artesanalmente, pero sí quise que tuviera digamos, una personalidad, ¿no? Y que dijera algo. Eso fue mi trabajo, digamos, dentro. Y aparte estructurar las canciones que estaban sin principio, sin final, con letras incompletas, que no decían mucho. Entonces se trabajó en eso por lo menos un mes y medio para grabar. Con Miki trabajaste y sigues trabajando, creo, de alguna manera, ¿no? En lo que es este sonido, pero estuviste en su banda también en los dos primeros discos, en el primer disco.
Bueno, yo cuando entro a trabajar con Mickey, cuando él me llama, que es en enero del 86, él estaba terminando de grabar acá su primer disco y bueno, obviamente yo entré simplemente aprendiendo a manejar las consolas, a ayudarlo con a los micros y él me iba enseñando, pero a los 2 meses más o menos él se fue a Argentina a seguir produciéndolo, a grabar guitarras, a grabar coros y mezclarlo y masterizarlo allá. Entonces él me dejó la llave del estudio para que yo siguiera haciendo prácticas y aprendiendo, ¿no? Pero cuando él regresó, ya tenía digamos, una idea. Obviamente quería lanzar el disco, pero ya tenía una idea de que las cosas iban a ir cambiando progresivamente. Y en algún momento dijo, bueno, quiero que este trío, que él tenía el trío pues con Freire y Filomeno Bayumbrosio, quiero que sea una banda un poco más grande. Entonces ahí es donde llama a Pelo de Narcosis para que toque la batería, entonces para que se mezclara con el cajón. Y me dice a mí para que toque teclados. Y yo le dije, "No, yo no sé tocar teclados". Me dijo, bueno, aprenderás. Y me puse un teclado y tuve que aprender de memoria, aunque sea, porque yo de música hasta la fecha no sé nada, ¿no? Y así fue como se fue armando la cosa. Y estuve en el grupo 6 años hasta que él cambió ya el formato de grupo hacia lo que terminó siendo la nueva banda que comenzó con el Ajundún, ¿no? Claro, entonces no se podría realmente decir que fue Narcosis y ahí Mar de Copas. Ha habido todo un proceso ahí, digamos, ya. No, 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 obviamente. un proceso de cambio natural entre esos proyectos. Pero Manolo, tú en particular, entonces, cuando te interesaste en que Huicho fuera parte de Mar de Copas como cantante principal, ¿qué tenías en la cabeza? O sea, ¿te pareció Lo que pasa natural es o que, también un poco loco al comienzo? lo que pasa es que yo conocía muy bien a Huicho porque trabajábamos juntos hace muchos años, fuera de Marcopa, porque que todavía no existía, obviamente. Y la verdad es que, por más que a mí me encantaba Narcosis y toda la cosa, no fue el cantante de Narcosis el que entró a Mar de Copas. Si fuera el cantante de Narcosis, jamás le hubiéramos aceptado su propuesta, porque más fue él el que nos propuso entrar, no nosotros Claro, que lo llamamos. Pero no, yo le hubiera dicho no gracias, ¿no? Al Huicho que nosotros aceptamos, y no solo aceptamos y dijimos, uff, nos ganamos, fue al gran cantante y al productor, ¿no? Porque sabíamos perfectamente cómo cantaba. Y eso, gran cantante. ¿La voz esta la has cultivado, Huicho, o cómo? Porque como te digo, es una voz muy... Obviamente tienes un registro muy alto, que es algo, pues, genético, qué sé yo, pero ¿la trabajaste de algún modo? mira, yo le empezaba a trabajar realmente, o sea, en serio, hace, no sé, 12 años o 13 años, Mm. cuando recién me puse a ver algunos tips sobre cómo, digamos, no cansarte tanto y esta vaina, y ahí comencé, digamos, pero de antes, digamos, yo siempre he cantado, ¿no? Desde chico, desde que mis tías me hacían cantar los Beatles y toda esa vaina, siempre me gustó cantar toda la vida. Mi papá, que era un artista frustrado, un cantante frustrado, de alguna manera, él tenía una muy bonita voz, así que digamos por el ADN me venía un poquito eso. Mi hermano mayor, por ejemplo, también toca la guitarra clásica muy bien. Mi otro hermano también ha tocado teclados en otros grupos. Entonces, como que la música siempre ha estado en casa, ¿no? Desde que tenemos uso de razón. Pero en realidad cultivarla fue simplemente un poco como que hacen los guitarristas cuando quieren sacar un solo o una parte de guitarra que se enciende, se sientan a escuchar la música y a sacar los acordes, como sea. Yo de chico escuchaba las canciones o los grupos que me gustaban y me encerraba en un closet. Yo tuve que salir del closet. Sí, sí, Este, y ponía mi grabadorita chiquitita, esas así que eran como de periodista, y ponía las canciones que me gustaba cantar y las cantaba y así aprendía, digamos, a sacar las voces que me gustaban y esa vaina. Así que esa fue, digamos, mi escuela, ¿no? Yo mismo, hasta que yo calculo que ha sido más o menos en el 2009 o 2010, Mm. que acabé de escuchar un grupo que me gustaba mucho y su cantante me encantaba mucho, me ¿Qué gustaba grupo? mucho. De pronto, un día vi una entrevista donde hablaba de su trainer, ¿Cuál es el de su grupo? Perdón. Paramore. Ah, ok, paramos, sí. Hayley Williams, una Ya. voz extraordinaria. Y ella hablaba de su coach. Entonces busqué al coach y, bueno, el curso costaba carísimo, no lo pude pagar, pero había una sección de tips. Me bajé como 30 tips y ahí comencé a cambiar, o sea, de Mm. lo que antes, digamos, me cansaba mucho en un concierto y terminaba megafónico.
Pasé a cantar 3 conciertos seguidos o 4 conciertos seguidos sin problemas, ¿no? Pero siempre ha sido bien afinado, ¿no? Y eso es curioso porque no eres músico, dices que no tocabas un instrumento, entonces, Sí, no soy músico, digamos, de carrera, no estudio la música, no entiendo la música, digamos, formalmente. Si me pero pones una eres partitura, músico, claro. carín, Pero eso es ¿no? O muy sea, no. común, ¿eh? Sí. Sí, totalmente, ¿no? Y yo creo Es que muy común. mantenerse así de alguna manera también es importante cuando, digamos, tienes una carrera así un poquito a trompicones como la que he tenido yo o la que ha tenido el grupo en general, ¿no? En realidad en el grupo el único que ha estudiado música así, formalmente ha sido César y Manolo que ha tocado, bueno, ha tenido clases por aquí y por allá. Pero los demás somos, yo siempre digo que somos un grupo de amigos que hace canciones, pero básicamente somos eso. Manolo, y en el plano instrumental, también ha ido evolucionando el grupo, ¿no? O sea, no es simplemente pop rock. Han hecho canciones instrumentales, han hecho cosas muy rockeras, cosas experimentales. Pero claro, el punto de partida para ti creo que también fue Beatles, igual que para Huicho, ¿no? Y porque se ha hablado de otras cosas y no sé, creo que tú has dicho que no te sientes influenciado por bandas españolas, pero no sé. No, claro que sí, A claro veces que sí. A Es que, veces Tucandú a mí me parece un poquito la nueva ola, no, no sé. depende de qué grupos españoles, ¿no? Porque el asunto de las influencias es raro, ¿no? Yo sé perfectamente cuáles son las influencias de Mar de Copas y o sea, la mezcla es extraña, porque o sea, Mar de Copas antes que nada tiene mucho de nueva ola y balada antigua en tonalidades menores, tipo Leonardo Fabio, esas cosas. Sí, O sea, a nivel melódico va mucho por ese lado. Y también va mucho a nivel melódico por el lado de algunos grupos de la primera movida madrileña con Pistones, Los Secretos, pero ahí no más. O sea, por ejemplo, a mí siempre me decían, ay, vuelta de un candú. Yo ni siquiera he escuchado en mi vida un disco no, completo de no, un candú, no. ni siquiera sé muy bien cómo es este yo. Pero Los Pistones, Secretos sí, fue gran influencia. Y a nivel instrumental, cuando empezamos, es indudable, tú escuchas la batería, escuchas las guitarras, que es indudable que nos gustaban mucho los Smiths, que nos gustaban mucho los primeros discos de R.E.M. Y ya con los años hemos ido agarrando un sonido más nuestro, tal vez más concreto. Nos gusta el rock, entonces a veces ya le hemos agarrado mucho gusto a la distorsión, a ciertos sonidos más potentes y también a la suavidad, porque también nos gustan mucho las canciones suaves, ¿no? No, claro. De hecho, el tercer álbum, ¿no? El 3 marcó una diferencia porque más distorsión, estaba Vaquera, que era muy, muy jarroquera, CPAM a tu lado, que tenía unos riffs ahí bien poderosos, era medio progre, ¿no? Solos con más guagua, entonces, sí, ¿no? Creo que se volvieron un poco más heavy con el paso del tiempo, a pesar de que siempre Mira, fue un grupo muy melódico. mira, te la pongo así, o sea, desde afuera, o sea, una persona que no tiene el chip Mar de Copas, porque eso pasa con todo el público y todos los grupos, o sea, los grupos despiden como una especie de flecha o tienen un chip, un sentimiento que se intersecta con el sentimiento de una cantidad X de público, muy grande, muy pequeño, ¿no? Entonces, la gente que no tiene el chip Mar de Copas, que generalmente es gente muy rockera, etcétera, te va a decir, esa va todo lo mismo, ¿no? Pero alguien más desde adentro que le gusta este tipo de música o que le gusta el grupo, sí va a encontrar muchas diferencias entre disco y disco, y el tercero le va a parecer un disco experimental comparado con los anteriores y esto, ¿no? Sí, 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 sí. Em, Incluso en el más reciente, ¿no? Creo que es el más reciente, esta canción Edificio República, que sí tiene todo eso del pop sesentero que ya has mencionado probablemente, pero muy tocado, muy acelerado, y de ahí hay un riff poderoso, ¿no? Y también Huicho en este caso canta un poco más fuerte, creo, ¿no? Porque Mar de Copas quizás es un grupo que requiere que todos sea en el plano vocal muy melódico, pero Huicho a veces sí te da la canción la posibilidad de cantar un poco más rudo, ¿no? Sí, claro que sí. Es más, o sea, esa canción en particular, por ejemplo, tiene esa onda, ¿no? Una cosa así bien fuerte, bien acelerada, potente, digamos, pero a la vez es recontra melódica. Sí. El demo, por ejemplo, que me entregó Manolo tenía esa onda así, digamos, la estructura tal cual, pero como que era todo muy plano. Entonces, en la producción yo aproveché justamente para comenzar a buscar una forma en que cada estrofa comenzara como así, medio plano hacia abajo y fuera subiendo y tuviera un pico y de ahí volviera a bajar. Entonces yo creo que ese tipo de canciones me llama un poco a eso y a
a tratar de aprovechar qué es lo que tiene la música, ¿no? Toda la parte instrumental que se puede aprovechar y que pueda impulsar también la lírica, ¿no? Y sí, ese tipo de canciones a mí me encanta también. O sea, puedo, pucha, inclusive en algunas partes, gritar a lo bestia, ¿no? Un poco narcoseado. Y todo eso se va a notar mucho ahora que vamos a sacar el disco nuevo, porque ya a Eso, va a estas haber disco alturas, nuevo porque ha pasado un montón de, han pasado sí, como totalmente. 10 años del Sí, anterior, sí, ¿no? sí, ya lo estamos haciendo. Y lo que la gente no, mucha gente no sabe es que Mar de Copas es un grupo de conciertos, se ha transformado con el tiempo en un grupo de conciertos, ¿no? Nosotros hemos estado 10 años sin sacar ningún disco y tocando todos los fines de semana del año, literalmente. Mm. Entonces, o sea, la pegada que tiene Toto ahora realmente una bestialidad. Todos tenemos un sonido mucho más contundente, más como en vivo, ¿no? También Huicho ahora es otro tipo de performer, vocalmente hablando, me refiero, ¿ah? Entonces, todo eso se va a ver en el nuevo disco. Yo creo que se va a reflejar bien lo poderoso, lo muy poderoso que puede ser y lo muy suave que puede ser. Pero bueno, en estos tiempos, en un concierto de Mar de Copas, es muy fácil apreciar eso, ¿no? Lo que pasa es que es para los que quieran ir. Sí, sí, sí. Manolo, ¿las letras del grupo son mayormente tuyas? Sí. ¿Sí? Y Wicho, tú en ese momento sí dijiste, bueno, ya dije lo que tenía que decir y no te quisiste meter mucho por ese lado o qué? Bueno, en realidad esa fue una decisión que tomé desde prácticamente el inicio. O sea, como el grupo, digamos, se fue armando durante la grabación del primer disco, porque el primer disco yo era el productor en realidad. Y vino Manolo, vinieron Manolo y Toto con este grupo de canciones que conforman el primer disco y querían que yo lo produjera. Entonces, digamos que ese primer disco básicamente ya estaba hecho cuando yo entré a la banda, ¿no? Pero el primer disco, digamos, que hicimos entre todos como banda fue el segundo. Entonces, Entre los árboles. cuando yo escuché esas demos, o sea, ya, digamos, teniendo la experiencia del primero, pero escuché las demos del segundo, eh, yo lo primero que pensé fue, aquí no puedo meter nada. O sea, más allá de producir las canciones, o sea, yo no podía, sentí que, digamos, esa dupla que había en esa época, que eran Manolo y Toto, no es que fuera impenetrable, sino que no había que tocarla. Como estaba perfecta. Entonces yo decidí que, a menos que en algún momento que ha sucedido, ¿no? Ha sucedido que a veces hay una canción incompleta, inconclusa, y Manuel me dice, ya termina esto, no sé qué. Entonces yo Mm, meto un poco de cuchara a nivel de producción y quizá ¿cómo se llama? ¿Cómo le llama esto? De co-composición, pues sí. pero son raras, están por ahí, ¿no? Ujú. Pero básicamente yo siento que Mar de Copas, el sonido de Mar de Copas viene más de esa dupla, ¿no? Entonces Sí. el tema es que yo tengo varios papeles, pues, en el grupo. Soy el cantante, soy el técnico de grabación y soy el productor. Entonces tengo demasiadas perspectivas como para ver y meterme hasta donde yo considero que debo meterme. Ahora es igual interesante el papel de intérprete, ¿no? Porque estas canciones pueden llegar a ser muy apasionadas y es un desafío también. El productor finalmente es un intérprete, entonces soy intérprete a nivel de cantante y a nivel de producción. Ujú. Entonces, como que mi chamba está ahí, dentro de ese, digamos, de ese rango de posibilidades. E inclusive en la composición, si es que hay que terminar algo, ¿no? Hay canciones que yo he terminado a solas, por ejemplo, el disco 6 la Bien, terminé yo y por ahí otras letras sí. que completé como Amor de Verano, creo fue, ¿no, Manolo? Me Sí, parece. sí. Sí, entonces, digamos, si se da la circunstancia o, digamos, la oportunidad de terminar algo, lo termino. Eso, Manolo, en cuanto a las letras, hay, bueno, como ya lo hemos dicho, mucho romanticismo, no necesariamente en el plan positivo, pero también hay cosas medio existencialistas, hay letras ahí más complicadas que pueden requerir de cierta atención para tratar de ser descifradas, ¿no? Y también, no sé, mencionaste, Huicho, Amor de Verano, también hay como una obsesión por el verano, ¿no? Esta canción, Aquí en el borde del mar, Atardecer, que está bien, perfecto, ¿no? O sea, quizás hay gente que no sabe que en Lima tenemos un mar muy generoso y que es muy agradable irse a la playa, Mucha gente no lo sabe. pero también Pero tiene sí, que ver quizás con, no sé, a mí me remite un poquito a la canción Aquel verano de Marisol, también la onda sesentera, o sea, no sé. sí, sí, sí. Pero claro, entre gente playera nos entendemos, ¿no? La verdad es que es evidente en las letras.
no me siento muy cómodo hablando de las letras del grupo, me siento un poco guachafo, pero sí te puedo decir que es evidente que nos gusta los sunsets, que nos gusta el sol, que nos gusta el mar, es evidente que nos gusta el alcohol, hay un montón de cosas que se hacen evidentes en las letras en las letras del grupo, ¿no? Están ahí. Y lo demás que decía, sí, no lo sé, no soy quién para decirlo. A mí lo que me parece un poco las letras es que tienden a ser un poco crípticas, lo cual en realidad no es algo que me da mucha gracia a estas alturas. Yo quisiera, ahora estoy en una pelea conmigo mismo por intentar escribir de una manera más narrativa o un poquito más poética tal vez o más redonda, ¿no? Con el paso del tiempo sí te has vuelto un poquito más, has empezado a hacer unas letras que sí están cayendo un poco en el lado medio de denuncia o de política, ¿no? Es que, No, que no, quisiste siempre evitar. alguna frase saldrá por ahí, ¿no? Pero en realidad, como te dije, no tengo la menor intención de discutir mis opiniones políticas en público. En Claro. privado, todo lo que quieran. Por ejemplo, hasta que nadie duerme en la ciudad, habla de falsos dioses, dos simios con sotana, la perra en televisión. Eso parece una canción de Narcosis. Es Ah, muy de su época también, ¿no? Finales de los 90. Pues. sí, había, o Claro. sea, sí había. A veces hay momentos en que sí se te sale, no puedes evitarlo. Claro, algo, pero tú sabes que no es lo mío, porque yo sí alguna vez he tratado de escribir una canción puramente política, Sí. más de una vez, y me he sentido que me estaba saliendo un adefesio, ¿no? O sea, como que no es lo... Si algo tiene Mar de Copas es que es un grupo muy natural. O sea, nada es premeditado, nunca hemos dicho vamos a hacer esta o tal otra tal otra cosa, nunca hemos planeado un género, un estilo, ni un tipo de canción, mucho menos un single. Lo que ha salido es porque salió. Entonces, que yo creo que es un poco la clave también de que nuestro público se haya ido renovando. Entonces, nada, pues si ya ahora voy a escribir una canción política, me sale pésima. En cambio, si uno escribe lo que le sale del forro realmente, va a salir mucho mejor, ¿no? Eh, por eso fue curioso que en el Zoom, en el cuarto disco, empezaran con la Internacional Socialista. Eso tuvo que Sí, despertar toda clase de comentarios. pero claro, eso es muy fácil de malinterpretar. Lo que pasa es que por algo está solo instrumental y no está la letra. Pues me muero si voy a cantar una letra así, me muero 3 veces antes de cantar esa letra, ¿no? Pero a mí me traía muchos recuerdos. Eso es una, yo le pedí a Huicho que la grabemos porque me traía muchos recuerdos de mi infancia cuando escuchaba en las campañas políticas en la televisión, en las franjas electorales obligatorias, había no sé qué coalición de partidos y ponían la internacional, y la melodía hasta el día de hoy me parece preciosa, porque realmente la melodía es muy bonita, ¿no? Entonces la idea fue simplemente hacer una canción instrumental con esa melodía. Y ya un poco como jugueteando, también como coqueteando para ver a ver si a alguien le fastidia la cuestión, ¿no? Además, yo de izquierdista por lo demás no tengo nada, entonces más divertido todavía hacerlo, ¿no? Sí, 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 porque creo que estaba escuchando la canción en YouTube, y alguien escribió por ahí, no sabía que los demás de Copas eran comunistas. Yo era fan, pero ya no. Un poco arriesgado. Y sobre todo en estos tiempos, pero lo que pasa es que, claro, en estos tiempos no hay para dónde mirar, ¿no? Porque por ahí los de un lado te dicen que eres de los del otro y los del otro te dicen que eres los de este lado y en realidad tú no eres de ninguno y así son tiempos de polarización, hay que aguantar nomás. Por eso es que yo repito hasta el cansancio que es mejor como para nosotros como expresión artística no hablar de cosas más personales, más del corazón, ¿no? Ya con las cuestiones sociales mejor para otro ámbito. Wicho, ¿tú has sentido que esa polarización en lo que respecta al plano musical se mantiene o ha bajado? Porque has estado también ofreciendo presentaciones por aquí y por allá bueno, ahora es una versión, digamos, diferente de Narcosis. Estuvieron en Colombia, si no me equivoco. Yo vi un video cuando recién apareciste que hubo gente que estuvo muy hostil, recién te presentaste con Narcosis de nuevo, porque la gente a veces dice, ah, este es total, este es Mar de Copas y ahora quiere hacer Narcosis. Pero creo que la cosa ha ido fluyendo, ¿no? ¿Sientes que ha bajado esa animosidad, ese resentimiento de algunos, ¿no? Sí, Porque no todos son así, ¿o no? sí, siempre va a haber por ahí uno que otro rabiosín, con esos rollos, ¿no? Que ya en realidad no tienen ningún sentido. Nunca tuvieron un sentido, en realidad, para mí, ¿no? O sea, ni siquiera en la época sub tuvo un sentido todo ese rollo, pero más bien...
Es que pasa también muchos años y digamos el mismo punk fue cambiando. Aquí las bandas que supuestamente tocaban punk se pasaron a una onda un poco más, em, sobre todo en los noventas, a una onda un poco más así como entre divertida y feliz, el happy punk que le Ujú. decían, cachoso, divertido, jijiji, jajaja, como que ya no había nada por lo cual protestar, cuando en realidad yo lo que siento es que cada vez hay más. Sí, Entonces, regresar de vez en cuando con el grupo, generalmente a pedido, porque el grupo ya no existe más, ¿no? Y claro, menos después de que el cachorro se nos murió. sí. Pero siempre hay gente de festivales y cosas que nos llaman. Es más, o sea, si tocara todo lo que nos llamaran, ahorita volvía, tocaría más, creo que más que con Bar de Copas, pero, pero tampoco se trata de estar, digamos, reviviendo algo que en realidad más que nada tiene que ver con una actitud de esa época que de alguna manera, de muchas en algunos casos como en Colombia, tienen todavía sentido, tienen contexto, ¿no? Entonces yo creo que es eso también. Cuando nos llaman de sitios donde consideramos que nada que ver, que simplemente es una cuestión medio como de fanatismo per se, entonces no, dijimos no, no vamos, ¿no? ¿No? Pero hay lugares donde sí nos parece que es importante ir. Y, Pero de todas maneras, o sea, ya hablando de este tema un poquito de una manera más amplia, si algo ya hemos aprendido pues a través de los años es que se necesita todo el espectro para que exista justamente cada uno de sus componentes. O sea, si todos fueran under, los demás no existirían y viceversa, ¿no? O sea, ahí se necesita. ¿Qué pasa? Pues a mí me gusta escuchar una canción de Leucemia, pero un día escucho una canción de Thalía y me parece bonita la canción. ¿Qué? ¿Cuál es el roche? ¿Por qué me van a atacar por eso, no? En No, realidad, la gente puede ser mucho más amplia y hay que reconocer que todos tendemos hacia un poco snobs, ya sea hacia el rebeldía, ya sea hacia el under, ya sea hacia el arty, o ya sea hacia el solo yo escucho esto y cuando se populariza no lo escucho más. Pero no sé, a mí la verdad que entre más variado sea el asunto, mejor, ¿no? y Manolo, tú también has comentado que no quieres que Mar de Copas sea un grupo de nostalgia. Ahora es, y en eso va a ser importante sacar un disco nuevo, pero igual, digamos, es más fácil que genere nostalgia una canción de Mar de Copas por el tono melancólico, Es, es, que genere nostalgia. O sea, a ver, Narcosis es súper emblemático, pero no, la palabra nostalgia. No, o sea, me imagino que alguien se habrá casado con Sucio Policía, ¿no? Pero se debe haber casado más con Mujer Noche. no me extrañaría, pero o sea, hay una cosa, se mueve por dos carreteras simultáneas. Efectivamente, ya Marcopa, si tiene 32 años, inevitablemente va a ser un grupo nostálgico y un poquito del recuerdo, o un buen poco del recuerdo, pero al mismo tiempo somos un grupo actual. No somos un grupo del recuerdo en el 100%, ni somos Michi Michi. Ahora, sí, ahora volvemos a sacar material nuevo, o sea que es como una mezcla de ambas cosas. Este, que es curiosa, porque ahora que somos unos dinosaurios nos perdonan todo, ¿no? Ahora yo siento que me miran distinto, a mí me da mucha risa, ¿no? no, Pero sí, sí, creo que también somos actuales en la medida en que generacionalmente nuestro público es re variado. O sea, Eso te hay iba a gente. preguntar, sí, no, 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 no van solamente los veteranos. Entonces, para no, no, ellos, no. ¿no? O sea, es como si yo descubriera ahorita un grupo, no sé, de los setentas que no había escuchado nunca y digo, pucha, qué paja, como nunca, y me vuelvo fan. ¿Cómo están Básicamente, manejando el asunto del repertorio en esta gira? ¿Va a ser uno muy definido? Ahora, ¿tienen 6 discos? O sea, es bastante, no es extremo, pero es bastante. Pero el tema es que ustedes metían un montón de canciones en cada disco. En cierto momento le bajaron, ¿no? Pero entonces hay material hasta de sobra para armar un repertorio. ¿Cómo lo están haciendo? Lolo habla. O sea, sí, tenemos 6 discos y más EPs, canciones de películas o También canciones que han EPS. salido sueltas. En realidad son como 8, pero son como 140 canciones, no son las que están publicadas. Pero creo que lo que vamos a ofrecer en Estados Unidos yo creo que es por ser primera vez, porque en realidad no lo consideramos la segunda, consideramos la primera vez, vamos a darle lo que creemos que la gente quiere escuchar. Es como todos los singles y todas las canciones
que también son más representativas para nosotros y para los más marcoperos. Es una buena cantidad de canciones, es un concierto completo, largo. Tratamos de. No, lo que no hay son caletas, pues, ¿no? Pero No va, esa es no va para a la ser un próxima. concierto de lados B, de lados B. No, no va a ser un concierto de lado B, pero va a ser un concierto largo y bastante completo, de todas las épocas. ¿Para cuándo creen que tengan listo el disco nuevo? ¿Van a empezar a sacar canciones como sencillos o cuál es el proceso que piensan tener? Bueno, hay un par de canciones que ya están listas para ser grabadas. Yo tengo ya inclusive una fecha prácticamente regresando y después del concierto de bienvenida en un estudio para grabar las bases. Así que yo calculo que más o menos para, déjame ver, mediados de agosto podría tener ya un tema, digamos tipo un single, ¿no? Un nuevo single. Y Y va de a ahí, salir, y pues sí sí, lo vamos. piensan sacar como single, sí lo piensan sacar así. Esa es la idea. Sí. Ujú. Bueno, O es como sea, se trabaja. lo que pasa es que también ahí también tenemos nosotros que llegar a un punto medio entre las nuevas formas y las viejas formas, ¿no? Entonces, las viejas formas sería sacar un álbum y de ahí escoger un single. Sí, Eso ya en estos tiempos no es dable, dicen en las disqueras. Entonces, pero a nosotros tampoco nos es muy cómodo lanzar 6 singles al hilo cada 3 semanas con una velocidad atroz sí. y a la velocidad de la luz. Entonces, creo que lo que va a terminar sucediendo es que vamos a llegar a un punto medio y tal vez lancemos unos 2 o 3 singles, espero que no tan juntos, más separados que lo que hace la mayoría de bandas, y de ahí saldrá el álbum completo, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, esperaremos y desde aquí ¿por qué digo les deseamos si estoy yo solo? Les deseo, desde aquí les deseamos, Ah, desde Problema de aquí, personalidad muy diferente. sí, personal, tengo aquí a dos al lado, que no los veas, yo solamente los veo. Les deseo un buen viaje y que todo salga bien, y que todo salga bien. Y es ojalá, mejor eso, pues, eso es mejor que hablar en tercera persona, como Waldir. sí, sí, sí. Mi persona. Y ojalá que nos veamos por aquí en el Don Quijote y que ya la cosa esté más calmada para que no haya ningún problema. Sí, sí, No lo va a seguramente. ver. Por supuesto, güey. Bueno, hasta luego y gracias por su tiempo, y buen resto del día. Un Listo, placer. muchísimas gracias. Chao, chao, cuídense.